tenemos que hacer el esfuerzo de detenernos a analizar. La respuesta a esta pregunta trae una serie de consecuencias y de ramificaciones. Y la pregunta es si la inteligencia artificial es realmente inteligente. Porque este nombre de inteligencia artificial, que no es nuevo, tiene ya muchos años. Lo vemos en los titulares, lo vemos en las noticias, te hace presumir ciertas cosas. Uno escucha la palabra inteligencia, o la lee. Y tenemos que, creo que antes de seguir con la discusión, preguntarnos si realmente es o no inteligente la inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia? ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua Española que es inteligencia? Es la capacidad de entender o comprender. Para que haya verdadera y real inteligencia, yo tengo que comprender algo, tengo que entender algo. Por eso es que, por ejemplo, aquí en la carrera de Derecho, nosotros y los alumnos presentes les consta, nos concentramos mucho más que en temas de memoria, nos concentramos en que se entienda lo que se está estudiando. Por eso los exámenes que tomamos son siempre de desarrollo. Y al momento de calificar nos concentramos en percibir que ha entendido la materia del alumno. Porque tú puedes olvidarte de algo, pero si entiendes algo, lo puedes demostrar. Aunque no te acuerdes de una palabra, o no te acuerdes de una frase específica. Y en cambio, hoy más que nunca, la memoria, la memorización está evaluada, porque tienes todas estas herramientas a la mano que te ayudan a suplir el que no hayas memorizado algo. Pero comprender, entender, esa ya es otra cosa. Eso no está evaluado para nada. Eso más bien está hoy más valorizado que nunca, el entender realmente algo. Entonces, para que haya inteligencia, sea emocional o inteligencia del coeficiente intelectual o cualquier otra forma de inteligencia, tiene que haber siempre la capacidad de entender, la capacidad de comprender. Y entonces la siguiente pregunta, que cae por su propio peso, es: esta tecnología que hoy está causando esta revolución, ¿es una tecnología que realmente entiende, que realmente comprende o no? ChatGPT, Brad, Midjourney y otras de las herramientas actuales de inteligencia artificial comprenden, entienden la información que procesan. ChatGPT está entendiendo la información que está procesando, está entendiendo lo que te está contestando a la pregunta. Todo indica que la respuesta es no. Y la razón es de la esencia, es fundamental. Estas tecnologías no están desarrolladas sobre un modelo similar al de la mente humana. ¿Por qué? Porque la ciencia no ha terminado de comprender todavía cómo funciona el cerebro humano. Es de los pocos órganos humanos, nuestro cuerpo, que la ciencia todavía tiene muchísimas preguntas sin respuesta. Todo el tiempo están revisándose percepciones y criterios que antes se consideraban correctos y se dieron cuenta luego que no lo son. Todos van a recordar cuando nos decían, por ejemplo, bueno, es que tienes un hemisferio del cerebro se dedica a una cosa, el otro hemisferio, ¿cuántos años nos dijeron eso? Ahora dicen que no, que eso es un error, que todo el cerebro realmente se dedica a todo y que funciona de otra manera. Nos dijeron también mucho tiempo que solo usábamos el 15%, el 20%, también dijeron que eso es falso. No es verdad eso. El cerebro está en constante utilización. ¿No? Hay muchísima desconocimiento, como dije, falta de respuestas a preguntas. Entonces, obviamente que si no sabemos cómo funciona la mente humana, peor vamos a poder replicarlo, ¿verdad? Primero tienes que entender cómo funciona algo antes de poder replicarlo o hacer algo similar. Por lo tanto, estas tecnologías lo que son es procesadores a través de algoritmos de altísima sofisticación. Pero no son más que eso, es decir, reciben información y la procesan y luego anticipan respuestas, pero no entienden absolutamente nada. Nada, no es ni de lejos comparable al entendimiento humano, lo que nosotros comprendemos por entender. Entonces la palabra inteligencia artificial es muy engañosa y es importante que ustedes lo tengan presente. Sí, se llama inteligencia artificial, no porque va a cambiar el nombre, pero no es realmente una inteligencia propiamente dicha, como nosotros entendemos la inteligencia o similar a la inteligencia que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como está concebida el día de hoy, es una simulación.
La inteligencia artificial lo que hace es simular inteligencia. Y por definición, una simulación no es real. No es real, no es más que eso, una simulación. Estoy haciendo parecer que algo es, cuando realmente no es. Nosotros sabemos como abogados, y los que están estudiando Derecho, mis alumnos ya lo han escuchado en mis clases varias veces, lo que es una simulación jurídica. Yo simulo que algo que es un contrato de compra cuando realmente no lo es. Simulo que tengo una compañía cuando realmente no hay una compañía ahí. Son simulaciones, no es algo real. Así funciona la inteligencia artificial. Está simulando para que la persona que la utiliza le parezca que está con algo frente a una inteligencia real. Pero no es más que eso, una simulación. Nos hace creer que entiende, pero no entiende. Hace creer que entiende, pero no entiende. ¿Sí ven la diferencia? No es más que una herramienta, entonces. Muy sofisticada, sí. Mucho más sofisticada que antes, sí. Con un potencial inmenso también. Pero es eso, una herramienta. No es muy distinta a un destornillador. Esto puede sonar escandaloso lo que estoy diciendo. Pero me refiero a la esencia. Esencialmente no es muy diferente a un destornillador. Lo que pasa es que es mucho más sofisticada como herramienta. Pero no entiende nada, es bastante tonta, realmente, si la comparamos con la inteligencia humana. Y repito, no de la capacidad de procesamiento, que obviamente ya nos supera por mucho, sino de la capacidad de entendimiento, lo que realmente es una inteligencia. El cerebro humano es mucho más que una computadora. Si nuestra mente fuera solo una computadora, lo que estaría diciendo yo fuera distinto. Si nuestra mente fuera no más que una computadora biológica, una computadora orgánica, entonces pues definitivamente la inteligencia artificial fuera tan inteligente como nosotros o mucho más. Porque como una computadora, si la vemos a nuestra mente solo como una computadora, definitivamente que la artificial nos supera y con creces y cada vez nos superará más. Pero eso no es la mente humana. La mente humana es un sistema biológico con millones de años de evolución. Millones. Es un sistema biológico que ha sido perfeccionado con el paso del tiempo. Para los creyentes, pues tiene hasta una imagen de la inteligencia más grande de todas, que es la de Dios. Pero para los que no creen, igual se reconoce a través de la evolución que es una máquina que nunca antes ha visto el universo, por lo menos el planeta Tierra, ciertamente, de lo evolucionada que está y los años que han pasado hasta que exista como la tenemos hoy a la mente humana. Entonces, como decía yo al inicio, ya que estamos aún muy lejos de entender nosotros mismos a la mente humana, ¿cómo vamos a crear nosotros una inteligencia artificial? Obviamente es absurdo. Yo no puedo replicar lo que yo no entiendo. Primero tengo que entender realmente algo y luego lo puedo replicar.